La Cámara Guatemalteca de Periodismo llevó a cabo un foro donde se analizó la resolución de la Corte de Constitucionalidad en torno al caso Cicig Iván Velázquez, así como las impugnaciones a algunas normas de la ley electoral y de partidos políticos. En el foro organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad en torno a Iván Velázquez y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, así como las impugnaciones a la ley electoral, los expositores coincidieron en excesos cometidos por el máximo órgano en materia constitucional al resolver sobre cómo el país maneja sus relaciones internacionales. De acuerdo con el ex magistrado Roberto Molina Barreto, que tenemos una gran crisis. Y que yo de entrada digo que el gran responsable de esta crisis es el secretario general de Naciones Unidas. Creo que fue una persona insolente, abusiva, irrespetuoso con el sistema de Naciones Unidas. Creo que no atendió ni respetó la soberanía del país. Y no estoy hablando de si quieren o no, sino es de haber presentado una queja y que a la fecha incluso no ha atendido. También responsabilizo de esta crisis públicamente a la Corte de Constitucionalidad, a la cual yo he formado parte por casi un tercio de su existencia y creo tener la capacidad de poder analizar y leer lo que quisieron decir y lo que no quisieron decir, y lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Esta posición fue secundada por el también ex magistrado José Quesada, quien aseguró que la Corte no tenía jurisdicción para resolver como lo hizo. Si las decisiones de una Corte no pueden obligar a todas las partes en una controversia, es absolutamente evidente que no es jurisdiccional ni competente para conocer o dirimir esa controversia. ¿Cómo voy a someter algo que la Corte no puede resolver? Esa es la primera calificación que debieron haber hecho y la primera calificación que debe hacer todo juez. Si es un asunto penal y el juez es civil, evidentemente el juez civil inmediatamente va a decir: señores, yo no puedo resolver eso. Si lo resuelvo, incurro en responsabilidad, me estoy excediendo de mis facultades. En este caso, no solamente hay un exceso de facultades, hay una violación del artículo 149 de la Constitución y una violación del artículo 183, inciso O de la Constitución, que faculta al presidente de la República para eventualmente tener el control de las relaciones internacionales. En este caso, según el abogado Estuardo Ralón, todos recordaremos que el presidente de la República en una conferencia de prensa indicó que si siguiendo una consideración del Consejo Nacional de Seguridad impedían por razones de seguridad nacional y orden público el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez al país. ¿Qué dice el amparo provisional sobre la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional? Nada. ¿Qué dice el amparo provisional sobre si fue arbitrario o fue razonable el uso de la facultad constitucional para impedir el ingreso de una persona al país? Tampoco dice nada. ¿Qué dice la resolución en cuanto al señor Iván Velázquez en la resolución del amparo provisional? No menciona al señor Iván Velázquez. Y a esto hay que agregarle que el artículo 113 de la Constitución establece las facultades, 183, perdón, las facultades regladas del presidente de la República. En el literal B dice que es facultad del presidente de la República proveer la defensa y la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. Tiene facultades constitucionales para poder tomar decisiones en situaciones de defensa y seguridad de la nación y conservación del orden público. Sí las tiene, expresas en el artículo 183 literal B. ¿Cuál era la controversia entonces que tendría que haber analizado para referirse al ingreso o no del señor Iván Velázquez? Si el ejercicio de esa facultad del artículo 183 fue arbitraria o fue razonable.
Y sobre ese punto de derecho, sobre si el ejercicio de la función presidencial del artículo 183b fue arbitrario o razonable, la primera resolución unánime de la Corte de Constitucionalidad no dice absolutamente nada. Por último, el abogado Mario Fuentes de Starac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, aseguró que las impugnaciones contra las reformas a la ley electoral que no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad atentan contra la libertad de expresión de los guatemaltecos. Se pretende, por ejemplo, que la autoridad electoral imponga sanciones a los medios de comunicación social. Eso es una cuestión compleja, ¿verdad? Porque, en primer lugar, cuando se trata de delitos o faltas en la emisión del pensamiento, claramente la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento dice que tienen que estar establecidos en la misma Ley de Emisión del Pensamiento. No pueden estar en una ley electoral y de partido.